Bueno, muy buenos días, que es el momento en el que estoy grabando esto. Mi proyecto de tesis, que el día de hoy estaré exponiendo, ya por nombre Influencia del juego didáctico en el aprendizaje de geometría en quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. Eh, Antes de presentarme, mi nombre es Jover Yetsin Soto Limbo, y bueno, vamos a empezar por el capítulo uno, que es planteamiento del problema, y lleva uno de sus puntos importantes, que vendría a ser determinación del problema. Cuando hablamos de determinación del problema, hablamos, por ejemplo, que a nivel mundial, según la OCDE, que más que todo vendría a ser como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este es un organismo internacional que está compuesto alrededor de 38 países, ¿no? Eso es la OCDE. Bueno, ellos mencionan que los resultados de PISA en el año 2022 muestran un descenso significativo en el rendimiento matemático de los estudiantes de 15 años, ¿no? Esto se observa en 81 países, ¿no? Alrededor. Y bueno, esta caída equivale a perder casi tres cuartos de un año de aprendizaje, especialmente en temas de geometría, ¿no? Que es el tema en lo que hoy vamos a estar abarcando. Además de eso, un 31% de los estudiantes está por debajo del nivel básico. Entre las principales causas están la ansiedad matemática, que más que todo explican hasta una cuarta parte de las diferencias en el rendimiento y también en lo que respecta a las metodologías tradicionales. Que bueno, que estas en realidad no vinculan las matemáticas con la vida real, ¿no? Y que deberían, porque hoy en día al aplicar esto los distintos colegios, ¿no? La matemática con el tema contextualizado, esa parte es importante y fundamental, ¿no? Además de esto, también mencionan que la necesidad de incorporar herramientas innovadoras como los juegos didácticos, que son para motivar, reducir la ansiedad y además mejorar la comprensión, ¿no? Esto es lo que se observa a nivel mundial. A nivel internacional, como lo mencionan Larriba y Murillo en Panamá en el año 2019, ellos identificaron que la geometría es una de las áreas más difíciles para los estudiantes, ¿no? Y además señalan que los juegos didácticos no siempre se aplican de forma adecuada y que muchos alumnos pierden el interés, lo cual afecta su capacidad para resolver problemas, ¿no? Además, los resultados, estos resultados que ya son conocidos, ¿no? Y que también lo estaba mencionado, como las pruebas de PISA, que, bueno, ellos vieron los resultados de la prueba de PISA del año 2019 y mostraron un rendimiento bajo y asociado a poco, bueno, asociado al poco grado que los estudiantes tienen por la materia, ¿no? Y esto es común, no solamente pasa a nivel internacional, también pasa aquí en el Perú, que si tú le preguntas al estudiante cuál es la materia que menos te gusta, entonces ellos te van a decir o bien matemática o bien comunicación. Entonces, eh, de este modo, está mencionando de igual manera, ¿no? Esa perspectiva al área de matemáticas. En cuanto al nivel nacional, Pineda en el 2022, bueno, para ser mejor precisos, en Ayacucho, ellos, bueno, él demostró que los juegos didácticos favorecen un aprendizaje significativo en geometría. A ver, pongo aquí el nivel nacional para que se observe. Demostró que los juegos didácticos en realidad favorecen un aprendizaje significativo en geometría. En su estudio con estudiantes, claro, de la institución educativa San Francisco de Asís, San Francisco de Asís, perdón, se evidenció que estos recursos incrementan más que todo el interés y mejoran la retención de conocimientos en la parte de la matemática. Además de eso, la combinación de evaluaciones cualitativas con cuantitativas permitió el valorar, por así decir, el progreso de manera mucho más completa, ¿no? Del estudiante. En cuanto al nivel local,
ya desarrollado, bueno, como lo voy a desarrollar este proyecto en el Colegio Experimental de Aplicación, se ha identificado que aunque los juegos didácticos tienen potencial para dinamizar la enseñanza de la geometría, muchos docentes no lo aplicaban en realidad. Y por eso es que esta falta de implementación afecta el desarrollo de habilidades geométricas, ¿no? Y el rendimiento académico en los propios estudiantes, ¿no? Y es por ello que es urgente adoptar estrategias basadas en juegos didácticos, más que todo para poder mejorar el aprendizaje y así fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes, pues, ¿no? En la formulación del problema tenemos tanto general y específicos. Por ejemplo, en la general está el cómo influye el juego didáctico en el aprendizaje de geometría en estudiantes, bueno, en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. Problemas específicos tenemos tres. ¿Cómo influye el juego didáctico en el aprendizaje procedimental de los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica? ¿Cómo influye el juego didáctico en el aprendizaje conceptual en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica? ¿Y cómo influye el juego didáctico en el aprendizaje conductual en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica? Objetivo general y específicos. Objetivo general, determinar la influencia del juego didáctico en el aprendizaje de geometría en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. Objetivos específicos, determinar la influencia del juego didáctico en el aprendizaje procedimental en los estudiantes de quinto de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. Determinar la influencia del juego didáctico en el aprendizaje conceptual en los estudiantes de quinto grado de secundaria experimental de aplicación Chosica. Y determinar la influencia del juego didáctico en el aprendizaje conductual en los estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. En cuanto a su justificación y alcance de investigación, vamos a empezar primero con la justificación. Ahora, la investigación lo voy a plantear en tres puntos, ¿no? Tanto teórico, metodológico y práctico. En la parte teórica, esta investigación es importante. ¿Por qué? Porque en lo teórico aporta el conocimiento en educación, por ejemplo, especialmente en la enseñanza de la geometría en juegos didácticos. Lo pongo para que se pueda observar más. Ahí. En los juegos didácticos y sus resultados van a fortalecer las teorías sobre el aprendizaje significativo, y también el desarrollo cognitivo, y de este modo, siguiendo ciertos autores, ¿no? Como por ejemplo tenemos a Piaget, a Soltandienes, a Jerome Brunner, y con estos se analizará cómo el juego en realidad favorece la construcción del conocimiento matemático. Y así facilitando la comprensión de conceptos geométricos mediante la manipulación y el aprendizaje activo, ¿no? Eso mmm, para la parte teórica. En la parte metodológica, este trabajo va a proponer una innovación en cuanto a la enseñanza de la geometría en secundaria. Por eso es que se aplicará la metodología activa de Soltandienes, ¿no? Con sus fases manipulación, representación gráfica y simbolización. Y también no nos olvidemos de la automatización, que también pertenece, ¿no? a las fases. También se crearán actividades y juegos de mesa para evaluar cómo influyen en el aprendizaje conceptual y procedimental, ¿no? Así ofreciendo hacia los docentes una guía práctica para mejorar sus estrategias, ¿no? de enseñanza. En cuanto a la parte práctica, la investigación beneficiará eh, perdón, la investigación beneficiará a los docentes y estudiantes los juegos didácticos que harán el aprendizaje más participativo, no solamente más participativo, sino también significativo, y de este modo fomentando la parte creativa del estudiante, ¿no? También el trabajo en equipo, la resolución de problemas, y así los estudiantes van a aprender de una forma mucho más dinámica, ¿no? Y los docentes contarán con recursos mucho más innovadores para el desarrollo de sus clases, ¿no? Alcance de la investigación. Bueno, el alcance de la investigación se centrará en el Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,
ubicado en Lurigancho, Chosica, Lima, Perú. La población está formada por estudiantes de quinto grado de secundaria, seleccionándose una muestra representativa según su rendimiento académico y su participación en actividades lúdicas. El enfoque temático se centrará en la influencia de los juegos didácticos en el aprendizaje de la geometría, abarcando conceptos, habilidades espaciales y resolución de problemas matemáticos. Ahora empezamos con el capítulo 2, que es el marco teórico. Antecedentes. Antecedentes internacionales. Por ejemplo, tenemos a Olvera, ¿no? Olvera en el 2025, en su estudio, Incidencia de EducaPlay en el aprendizaje de la geometría, un estudio cuasi experimental en estudiantes de secundaria. Él tuvo como objetivo desarrollar una estrategia didáctica como actividades en EducaPlay para facilitar el aprendizaje del perímetro y el área de polígonos regulares en estudiantes de octavo grado. Su investigación se enmarcó en un enfoque mixto, con un diseño cuasi experimental, trabajando con una población de 141 estudiantes de secundaria, de los cuales se seleccionó una muestra intencional de 35 estudiantes como grupo experimental. Los instrumentos aplicados incluyeron encuestas rúbricas de evaluación y una test post-intervención y registros académicos, analizándose los datos mediante estadística descriptiva e inferencial, incluyendo la prueba T-Student, ANOVA y el alfa de Cronbach para la confiabilidad. Los resultados evidenciaron una mejora significativa del 33.08% en la precisión de conceptos geométricos y un incremento promedio en el 2.04% en los puntos de calificaciones del grupo experimental, concluyendo que la integración de EducaPlay constituye una estrategia efectiva para mejorar el rendimiento académico y la motivación en geometría en contextos en recursos limitados. En mi segundo antecedente internacional, bueno, propuesta por Romero y unos autores más, en el 2025, en su artículo titulado Los juegos didácticos para el desarrollo del aprendizaje de la asignatura de matemática en los estudiantes del 10º año de educación general básica, tuvieron como objetivo general determinar la influencia de la aplicación juegos didácticos en el aprendizaje de matemáticas. También la investigación desarrollada en Ecuador se caracterizó por ser tipo aplicada, con un diseño cuasi experimental y un enfoque cuantitativo, trabajando con una población y una muestra no probabilística de 35 estudiantes del 10º año de educación general básica. Se utilizó como instrumento en cuestionario de pre-test y post-test, y el análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva, específicamente la comparación porcentual de los resultados, ¿no? Además, tuvo como conclusiones donde demostraron que la implementación de los juegos didácticos produjo una mejora significativa en el rendimiento académico de los estudiantes, incrementos notables en las dimensiones conceptuales, procedimental y actitudinal, confirmando así la efectividad de estrategia lúdica en el aprendizaje de la matemática. En cuanto a los antecedentes nacionales, por ejemplo, tenemos a Tardío Loaiza en el 2021, en su tesis de maestría titulada La matemática recreativa como didáctica y su incidencia en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa, 19 de abril, que queda en Chupaca, ¿no? Chupaca 2021, tuvo como objetivo general determinar la influencia de la matemática recreativa, la cual incluyó, perdón, juegos, acertijos y problemas lúdicos como medios didácticos en el aprendizaje de la matemática. La investigación se realizó por un enfoque cuantitativo y un diseño cuasi experimental, con una población de 181 estudiantes de tercer grado de secundaria, de la cual se seleccionó una muestra no probabilística intencional de 70 estudiantes, divididos en grupo experimental, bueno, con 36 estudiantes, y un grupo control con 34. El instrumento aplicado fue un pre y un post-test prueba, que evaluó la resolución de problemas aritméticos, algebraicos y geométricos de tipo recreativo, validada por expertos con una confiabilidad alfa de Cronbach de 0.869. En el análisis estadístico mediante prueba de T-Student para muestras relacionadas e independientes, relevó diferencias significativas. En el post-test, por ejemplo, del grupo experimental, que ahí se observa el 11.541, entre grupos se observa también el 6.671,
concluyendo que la aplicación de estrategias lúdicas y juegos matemáticos como didáctica influye significativamente en la mejora del aprendizaje matemático. Y en mi segundo antecedente tenemos, por ejemplo, Mendoza en el 2023, en su tesis doctoral titulada Los juegos didácticos y su influencia en el logro de la competencia, resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes de cuarto año de secundaria de la institución educativa Planteles de la aplicación de un hecho SICA 2019, tuvo como objetivo general determinar la influencia de un programa de juegos didácticos en el logro de dicha competencia algebraica. La investigación se marcó en un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi experimental, trabajando con una población de 152 estudiantes de cuarto grado de secundaria, de las cuales se seleccionó una muestra no probabilística de 57 estudiantes, ¿no? Distribuidos en grupo experimental de 29 estudiantes y un grupo control de 28. Se empleó un cuestionario de pre-test y post-test de 18 ítems, validado por expertos con una confiabilidad alta. En este caso se usó el coeficiente de Spearman, utilizando pruebas no paramétricas, ¿no? Como por ejemplo tenemos a UDeman de Whitney y de Wilcoxon, ¿no? Para análisis de datos. Los resultados demostraron que la implementación del programa de juegos didácticos produjo un aumento significativo en el logro de la competencia en cada una de sus capacidades específicas, ¿no? Concluyendo que la estrategia lúdica influye significativamente en el aprendizaje de álgebra en estudiantes de secundaria. Eso es lo que respecta a la parte de antecedentes. Ahora, en las bases teóricas, por ejemplo, tenemos, ahora mencionando los juegos didácticos específicamente, ¿no? En este punto, más que todo, quiero explicar qué son los juegos didácticos. Por ejemplo, yo los entiendo como una estrategia pedagógica que ha tomado mucha fuerza en la educación, porque se puede aplicar en diferentes áreas y niveles, ¿no? Tal como, por ejemplo, lo menciona Higueras y Molina en el 2020, ¿no? Donde el juego didáctico es un enfoque metodológico que puede integrarse de manera eficaz en distintos contextos educativos. Ahora bien, aunque el juego, aunque el juego siempre ha estado presente en la educación, todavía enfrenta ciertos retos, sobre todo porque muchos docentes no tienen la capacidad suficiente y sienten inseguridad en aplicar métodos no tradicionales. A pesar de eso, yo considero que el juego didáctico es mucho más que un recurso recreativo, ¿no? Es una herramienta poderosa que estimula la motivación, además también promueve la participación activa y contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? En cuanto a la parte cognitiva, a la parte social y a la parte emocional, ¿no? Clasificación de los juegos, del juego didáctico, ¿no? Los juegos didácticos se pueden clasificar en diferentes categorías, ¿no? Y en cada una tiene un aporte particular en cuanto al aprendizaje. Por ejemplo, Bautista, en el 2002, como se citó en García en el 2013, estas categorías incluyen, por ejemplo, 7 puntos. Tenemos al juego de contacto físico, aquí, juego de contacto físico, juego sociodramático, juego de mesa, juego de patio, juegos sensoriales, juegos motores y juegos intelectuales. Ahora, cada uno de estos uno puede observar y decir, estos no aportan nada en la matemática, pero depende de la creatividad, depende de cada docente, ¿no? Incluso con cualquier tipo de herramienta el docente puede hacer maravillas. Es por eso que estos juegos también aportan a la parte matemática, ¿no? Por ejemplo, las actividades como carreras o juegos de ataque, que vienen a ser parte del contacto físico, que ayudan a desarrollar la motricidad y el trabajo en equipo, esto sobre todo son aplicadas a niños de 3 a 8 años, pero también se pueden aplicar en la parte matemática en jóvenes, ¿no? Por ejemplo, más que todo al hablar de trabajo en equipo, porque pasa que eh, cuando quieren aplicar muchos de los docentes el trabajo en equipo, no lo aplican de forma correcta, ¿no? Los juegos sociodramáticos permiten a los estudiantes representar roles sociales, ¿no? Lo que fomenta la creatividad y la comprensión del entorno. Esto, por ejemplo, contextualizando un problema, podrías darle roles al estudiante, claro, relacionando a la parte matemática, como una especie de problema y al final, durante el transcurso
de esta parte dramática, por así decir, o de la actuación, ¿no? Van a poder estar resolviendo el problema, ¿no? Juegos de mesa diseñados para ejercitar el pensamiento lógico y la toma de decisiones mediante reglas y adaptadas a la edad, en este caso, de los juegos de mesa. Los juegos de patio, transmitidos de generación en generación, promueven la socialización y la interacción libre entre los propios estudiantes. Esto es importante porque a veces también se pueden relacionar juegos, ¿no? Los juegos sensoriales, basados en la exploración de colores, texturas y formas. Los juegos motores como el fútbol, los saltos de carrera que mejoran la coordinación motriz y el bienestar físico. Los juegos intelectuales como rompecabezas que fortalecen la memoria y la integración y el pensamiento crítico. Por ejemplo, en los juegos intelectuales como el rompecabezas, me acuerdo que yo cuando estuve haciendo mis prácticas realicé un rompecabezas, pero en este caso con ecuaciones, ¿no? Entonces se le entregaba al estudiante este rompecabezas y ellos intentaban formar, porque atrás tenían distintas respuestas. Entonces, al resolver la ecuación, los chicos intentaban unir con las fichas correctas y así formaban el rompecabezas. Entonces, por eso es que mencionaba que las distintas categorías pueden usarse en la parte matemática, pero eso depende de cada docente, cómo lo usa, ¿no? Y todo esto en conjunto, todas estas categorías contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? No solo en la parte académica, sino también en la parte social y la parte física, ¿no? Características del juego didáctico. En cuanto a las características, de acuerdo, por ejemplo, con Muñiz y Peláez en 2010, los juegos didácticos son actividades voluntarias y sin interés personal. Esto significa que los estudiantes participan por decisión propia, lo que aumenta su compromiso y genera un ambiente positivo para aprender, ¿no? Eh, bueno, en cuanto a este punto, yo considero que esa libertad es clave porque permite a los estudiantes que se sientan motivados, que se sientan relajados, que se sientan seguros, y así no solo aprenden los contenidos con mayor facilidad, ¿no? Sino que también desarrollan habilidades sociales al interactuar y colaborar con sus propios compañeros, ¿no? Dimensiones de los juegos didácticos. En las dimensiones de los juegos didácticos propuesta por Chacón en el 2018, menciona que la efectividad del juego didáctico depende de la claridad de sus objetivos y de las dimensiones que lo componen, ¿no? Y estos pueden ser, por ejemplo, objetivo didáctico, objetivo educativo, las acciones lúdicas, las reglas y las reglas de juego, ¿no? Cuatro, cuatro dimensiones. Por ejemplo, tenemos al objetivo didáctico, menciona que, bueno, en realidad esto se refiere a la meta concreta que va a buscar alcanzar con la actividad, ¿no? Por ejemplo, un juego de búsqueda de pareja puede tener como propósito que los estudiantes reconozcan y emparejen figuras geométricas. El objetivo educativo va más allá, va más allá de un contenido específico y se centra en desarrollar conocimientos y habilidades de manera integral, ¿no? Las acciones lúdicas son los que hacen que el juego sea divertido y por así decir, motivador, ¿no? Un ejemplo es armar un rompecabezas que no solo desafíe la parte mental, sino que también brinda certificación al poder completarlo, ¿no? Y las reglas de juego. Permite dar estructuras y orden a la actividad, por ejemplo, que esté desarrollando el docente en clase, ¿no? Unas normas claras que van a hacer que el juego sea mucho más justo y sea de este modo organizado, ¿no? Y así pueda haber una cooperación entre los propios estudiantes, ¿no? Y una competencia sana. Y definiciones propuestas por otros autores. Aquí yo destaco varios autores, ¿no? Que han abordado el concepto de juego, ¿no? Pero esto de distintas perspectivas. Por ejemplo, tenemos a Sigmund Freud, a Sigmund Freud, que lo asocia en la expresión de los deseos y también en las emociones inconscientes, como un medio de satisfacción y placer.
Tenemos la enseñanza, bueno, Buiterik en el año 1934 señala que el juego es propio de la infancia y se caracteriza por la inseguridad y la ambigüedad y la libertad de transformar lo imposible en lo posible. Eh, Vygotsky destaca el aspecto social y el simbólico del juego, donde los niños asignan nuevos significados a objetos comunes, lo que desarrolló su capacidad simbólica. Caillois en el año 1986, Vygotsky acá, Caillois, destaca que el aspecto social y simbólico del juego, donde los niños asignan nuevos significados a los objetos comunes, lo que desarrolla su capacidad simbólica. Bueno, ese es Vygotsky. Piaget, por ejemplo, citado en My White, lo considera como un motor de desarrollo cognitivo, ya que es estimular la curiosidad y el interés de actividades que podrían ser motivadas, ¿no? El aprendizaje de geometría. Eh, la geometría cumple un papel muy importante en la formación de los estudiantes, ¿no? Ya que no solo enseña conceptos matemáticos, sino que también aporta habilidades para la vida cotidiana y profesional, ¿no? De acuerdo, por ejemplo, con Alcine en el 2017, Alcine y unos autores más. En la educación básica se deben plantear objetivos claros para que los estudiantes adquieran lo que llaman a una cultura geométrica, y esto vendría, o esto quiere decir que la capacidad de comprender, representar y aplicar conceptos geométricos en los problemas contextualizados, se podría decir. Y bueno, en esta parte yo considero que los juegos didácticos son una estrategia muy efectiva para enseñar geometría, porque hacen que los estudiantes interactúen de manera activa con los contenidos y al construir, por ejemplo, figuras, manipular objetos o resolver retos espaciales, los estudiantes desarrollan pensamiento crítico y creatividad, además de lograr una mejor comprensión de los conceptos geométricos. Importancia de la geometría en el proceso formativo del alumno. Bueno, aquí la geometría en el proceso formativo del alumno eh, eh, puede ser, puede ser una parte esencial, porque desarrolla en los estudiantes habilidades espaciales y el razonamiento lógico, ¿no? Como señala, por ejemplo, Fernández Nieto en el año 2018, y él menciona que esta área, o sea, esta materia, o sea, la geometría, tiene aplicaciones prácticas en campos como en el diseño, el arte, la arquitectura y otros más, lo que refuerza su importancia en la formación integral, ¿no? Además, por ejemplo, Guerrero, en el 2010, él sostiene que vivimos rodeados de objetos y relaciones geométricas, ¿no? Porque si tú le preguntas al estudiante o qué observas a tu alrededor en un salón de clase, va a relacionar muchos objetos geométricos eh, que observa él, ¿no? A su alrededor. Y como mencionaba Guerrero, es importante que esto el estudiante lo pueda comprender, ¿no? En ese sentido, aprender geometría bueno, en realidad no solo es una necesidad curricular, sino que también una herramienta práctica para el día a día, ¿no? En los enfoques teóricos para la enseñanza y el aprendizaje de la geometría, que ya vendría a ser uno de los últimos puntos, existen varias teorías que explican cómo se da el aprendizaje en la matemática, ¿no? Por ejemplo, tenemos la perspectiva de Piaget, donde menciona que el aprendizaje ocurre mediante procesos de asimilación y acomodación, lo que significa que los estudiantes integren nueva información ajustando sus esquemas mentales y previos. Por ejemplo, para Freire, el aprendizaje debe ser participativo, basado en el diálogo y la colaboración, lo que encaja con las dinámicas de los juegos didácticos. Según Vygotsky, el aprendizaje es un proceso social influenciado por la interacción y el contexto cultural, ¿no? Lo que se refleja en actividades lúdicas compartidas con compañeros y docentes. Definición del término básico. Bueno, hay definiciones, bueno, hay palabras que pueden ser complicadas en entender en el contexto, ¿no? De este proyecto. Los juegos didácticos, por ejemplo, tenemos que se entienden como actividades recreativas creadas por un fin específico. Su objetivo principal es facilitar el aprendizaje mediante la interacción y el disfrute,
integrando elementos como reglas, metas, dinámicas que incentivan la participación activa de los estudiantes, ¿no? El aprendizaje, acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa, también el tiempo que se emplea en ello, adquisición por la práctica de una conducta duradera, ¿no? Y esto por la Real Academia Española. Colección ordenada de reglas y preceptos, bueno, reglamento, que vendría a ser la colección ordenada de reglas y preceptos, que por la autoridad competente se da por la ejecución de una ley para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio, ¿no? También propuesta por la Real Academia Española. Enseñanza en la lengua materna, uso de una lengua materna en los educandos como un medio de enseñanza, aunque también puede referirse al uso como asignatura. Esto propuesta por la UNESCO. La disciplina es una doctrina de instrucción de una persona, especialmente en lo moral, arte, facultad o ciencia, propuesta por la Real Academia Española. Docente cualificado, que bueno, dice que es el docente que posee al menos los títulos académicos mínimos requeridos para enseñar determinadas materias en determinado nivel, así como formación pedagógica estructurada mínima requerida para ese nivel, ¿no? Propuesta por la UNESCO. Y el currículo que define que es un plan de estudios, conjunto de actividades que integran objetivos, contenidos y criterios de evaluación en un programa educativo, ¿no? Propuesta por la World Reference. En el capítulo 3 tenemos ya la hipótesis y variables. Por ejemplo, tenemos a la hipótesis general, que vendría a ser los juegos didácticos influyen significativamente en el aprendizaje de geometría en quinto grado de secundaria de Colegio Experimental de Aplicación Chosica. Y tenemos como objetivos específicos el juego didáctico influye significativamente en el aprendizaje procedimental de geometría en quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. El segundo, el juego didáctico influye significativamente en el aprendizaje conceptual de geometría en quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. El juego didáctico influye significativamente en el aprendizaje conductual de geometría en quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. Variables y su operacionalización. Bueno, tenemos a la variable independiente, que son los juegos didácticos. En la parte conceptual, tenemos que los juegos didácticos son recursos que captan el interés y la motivación de los estudiantes, digiriendo su atención hacia el tema en cuestión. Estas actividades, bueno, estos activan de manera eficaz los procesos de aprendizaje, permitiendo que cada estudiante construya y aplique sus propias estrategias para comprender, ¿no? Propuesta por Chivicura y López, ¿no? En el año 2023. La definición operacional son los juegos didácticos que se entienden como actividades lúdicas estructuradas que influyen principalmente en los juegos de reglas, los juegos simbólicos, y de este modo en el presente estudio su aplicación se abordará considerando tres dimensiones, ¿no? Justo las tres dimensiones que vamos a estar tocando: teoría motriz, aplicabilidad didáctica y desarrollo cognitivo estratégico, los cuales permitirán analizar sus efectos de manera específica. La intervención se desarrolla bajo un diseño cuasi experimental con el propósito de evaluar el impacto de estas actividades en la variable de investigación. En cuanto a la variable dependiente que vendría a ser el aprendizaje de geometría, la geometría, bueno, definición conceptual, la geometría tiene el potencial de despertar el interés por el estudio de esta disciplina, ya que ofrece una perspectiva única de la realidad que rodea al estudiante. A través de trabajo con formas, brinda la oportunidad de desarrollar habilidades creativas e imaginativas, ¿no? Y su objetivo importante es que el alumno logre disfrutar y entusiasmarse con el proceso de aprendizaje de la geometría. Fabres 2016. Y su definición operacional: el aprendizaje de la geometría se sustenta en tres aspectos fundamentales que lo enriquecen: el aprendizaje conceptual, conductual y conceptual. Aquí tengo la operacionalización de variables, ¿no? Ahí están mis dos variables, mis dimensiones, tanto de la variable independiente con la variable dependiente, los indicadores, los índices que me dicen los ítems, y la medición, ¿no? Que es la escala. Metodología. Bueno, el enfoque de investigación, este presente estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, el cual permite recopilar y analizar datos con el propósito de responder las preguntas de investigación y comprobar la hipótesis planteada. El tipo de investigación, en realidad el tipo de investigación que vamos a estar trabajando es de tipo aplicada. El diseño de investigación, el diseño empleado es un cuasi experimental, el cual se identifican dos grupos, ¿no? El grupo experimental, el grupo control. Ambos grupos reciben una preprueba inicial
A diferencia de otros enfoques, en este caso no se realiza una asignación aleatoria de los participantes de los grupos. Posteriormente se aplica un tratamiento al grupo experimental, mientras que al grupo control no recibe ninguna intervención específica. Finalmente, ambos grupos completan una postprueba y concluyen sus resultados comparando para analizar la diferencia entre ellas mismas, ¿no? Arranes 2014. Y bueno, y justo aquí tengo el cuadrito del diseño pretest y post-test. El método, en esta investigación se utiliza el método hipotético deductivo, el cual según Chanton en 2008 se fundamenta en la formulación de una ley universal y en la identificación de las condiciones iniciales pertinentes. Población. Bueno, la población analizada en la presente investigación está conformada por 90 estudiantes de quinto de secundaria de Colegio Experimental de Aplicación Chosica, distribuidas en 3 secciones, A, B y C. La muestra está conformada por un total de 60 estudiantes, distribuidos en las secciones A y B, con 30 estudiantes en cada una. Se trata de una muestra intencional, ya que los grupos han sido previamente establecidos. El grupo A funciona como el experimental, mientras que el grupo B se considera el grupo control. Técnicas e instrumentos de recolección de información. Bueno, la recolección de datos empleó un cuestionario compuesto por 10 preguntas de opción dicotómica, aplicado a los estudiantes seleccionados como una muestra de estudio, ¿no? El tratamiento estadístico de los datos. En esta investigación se aplicaron técnicas estadísticas descriptiva e inferencial, acordes al enfoque cuantitativo y el diseño cuasi experimental del estudio. El procesamiento estadístico se realizó utilizando los programas de SPS y Excel, lo que permitió organizar la información en tablas de distribución de frecuencias y representar los resultados mediante gráficos, diagramas e histogramas. Posteriormente se aplicó la estadística inferencial para la contrastación de la hipótesis planteada, evidenciándose que el uso de juegos didácticos incide de manera positiva en el aprendizaje de la geometría en estudiantes de quinto grado de secundaria del Colegio Experimental de Aplicación Chosica. En cuanto a las consideraciones éticas, en mi investigación cuidé los principios éticos, por ejemplo, para proteger a todos los participantes. Pedí el consentimiento informado por escrito y aseguré que la participación fuera voluntaria, también anónima y sin un tipo de presión de los propios estudiantes, ¿no? Seguí las normas de la universidad, también las normas APA, de séptima edición, claro. Y bueno, mi trabajo se basó en 3 principios, ¿no? El respeto a las personas, búsqueda del bien para maximizar los beneficios y justificar para dar un trato equivalente, equitativo a todos, ¿no? En cuanto a los aspectos administrativos, eh, aquí se observan, ¿no?, los recursos eléctricos, los gastos operativos y cada uno de los recursos usados y los gastos, ¿no?, pertinentes. Los servicios, eh, por ejemplo, está Internet Vitel, pasaje, servicio de tipeado y asesorías, ¿no? Y también está al lado derecho los costos. El presupuesto total, los recursos eléctricos, gastos operativos y los servicios, cada uno con su precio pertinente. Y aquí está el precio total, ¿no? Para este proyecto de investigación. El programa, aquí tenemos el programa de actividades, empezando desde el mes de agosto hasta diciembre, y cada uno de las actividades realizadas, ¿no? Y bueno, ya tenemos la referencia, todas las referencias. Aquí tenemos en la matriz de consistencia, con los problemas, objetivos, hipótesis, variables y la metodología. Y aquí tenemos el instrumento de recolección de datos, las preguntas, son 10 preguntas. Y bueno, aquí tenemos el instrumento de validación, ¿no? Uno de los instrumentos de validación. Bueno, y eso sería todo. Gracias por la exposición. Gracias por la atención.